Bueno, en honor a la puntualidad de las 104 personas que están hoy presentes en esta conferencia, vamos a dar comienzo. Buen día a todos. Soy Vanessa Padullés, presidente de Coninagro Córdoba, licenciada en Administración, productora agropecuaria y socia de la Cooperativa Unión Agrícola de Leones. Bueno, como muchos de ustedes saben, a partir del presupuesto 2024 en la provincia de Córdoba ha habido cambios en la concepción y en la introducción del tributo de la mera compra de productos granarios y una reciente reglamentación que establece cómo será la percepción del mismo en cuanto a los agentes y demás. Veníamos con algunas inquietudes dentro de Coninagro mismo, los productores, los socios, las cooperativas, consultándonos. Después también ese diálogo se empezó a dar con otras instituciones relacionadas y entonces para asesorarnos más decidimos hacer esta conferencia en el día de hoy con un especialista para poder converger acá en las inquietudes que teníamos. Mm, por la modalidad del seminario, les queremos aclarar que dada la cantidad de personas que se inscribieron, tuvimos que cambiar la modalidad de reunión por Zoom a seminario, así que si bien nosotros no y ustedes no se van a ver en las cámaras, pueden interactuar por el chat y estar comunicados, pero no nos vamos a ver por las cámaras. Estamos entonces, como les decía, con el estudio Lisicki Liven y Asociados, que son referentes profesionales a nivel nacional, líderes en auditoría, en temas impositivos, legales y consultoría. Tienen 10 sucursales en todo el país. El doctor Diego Rubio es asociado, tiene su sede del estudio en Córdoba. Es director de impuestos de la Oficina de Córdoba, miembro activo de la Comisión de Estudios Tributarios del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, docente en la Universidad Nacional de Córdoba y de Comahue. Es autor de diversos artículos y libros en materia tributaria. Bueno, creímos que para el día de hoy, para el tema que nos reúne, era la persona indicada para compartir con nosotros todos sus conocimientos en este tema. Seguramente no todo podrá ser hoy recopilado, pero cualquier cosa seguiremos en otra oportunidad. Diego, bienvenido. Bienvenidos a todos y te dejo con la palabra. También reiterarles y saber que nos acompañan en esta ocasión como coorganizadores la Facultad de Ciencias Económicas con su red de graduados Colegas en Red, la Asociación de Acopiadores de Córdoba y la Bolsa de Cereales Córdoba. A todos, bienvenidos, buenos días y para ser más breve los dejo en manos de Diego y su palabra. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por la invitación, por la introducción. Así que bueno, vamos a dar comienzo, nada, al desarrollo de este tema tan controvertido de la mera compra. Veo ahí que están conectados gente de empresarios, ¿no? Asesores y bueno, también veo que hay gente del fisco, con lo cual, bueno, vamos a tener, digamos, un lindo marco. Creo que están todas las partes involucradas en el tema. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más objetivo posible y bueno, nada, hacer un desarrollo no tan teórico, sino más bien práctico y bueno, utilizando un lenguaje un poco coloquial, así que ya les pido disculpas para que todos entendamos bien el tema, por si por ahí utilizo algún lenguaje que no es tan técnico, digamos, como para no marear a la gente que se ha conectado. Así que bueno, les voy a compartir una presentación que hemos preparado para que vayamos siguiendo el tema. No sé si lo alcanzan a ver ahí bien. ¿Me avisan? Sí. Bien, ahí ya está completa la pantalla. Bueno, haciendo una breve introducción del impuesto sobre los ingresos brutos, porque acá estamos hablando de ingresos brutos, esa es la realidad. Todos sabemos que es un impuesto muy cuestionado actualmente, bueno, por todos los efectos, digamos, distorsivos que genera. Pero la realidad es que también las provincias, digamos, necesitan financiarse con ingresos, ¿sí? Y detrás de todo esto existe la ley de coparticipación federal,
Eh, con lo cual, por ahí, y esto es una opinión propia, se habla mucho de presión fiscal, se habla mucho de bajar impuestos, pero yo creo que hasta que no se sienten, digamos, quienes se tienen que sentar a modificar la ley de coparticipación, que implica nación, implica provincias, implica municipalidades, yo creo que vamos a tener ciertas limitaciones para que esto suceda. Y la mera compra, como bien les decía, tiene que ver con el impuesto sobre el ingreso bruto y vendría a ser como un híbrido, ¿no? Que ha quedado ahí, porque cuando hablamos de mera compra, medio como que no se entiende mucho qué es lo que grava, por qué se tiene que pagar la mera compra, ¿no? Porque en definitiva yo pago ingresos brutos por mis ingresos, no por las compras que yo realizo. Entonces, un poco en ese marco, también les tengo que señalar que esta ley de coparticipación federal que todos conocemos, que un poco lo que hace es delimitar las competencias de nación, provincia y municipio para cobrar determinados tributos. En ese marco, existen ciertos parámetros fijados en la ley de coparticipación federal que le da como determinadas características al impuesto sobre los ingresos brutos y que casualmente el impuesto sobre el ingreso bruto tiene que recaer o la base imponible sobre la cual se tiene que pagar ingresos brutos son los ingresos, no las compras. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a tener cierto ruido con este tema de la mera compra. ¿Mm? Entonces, bueno, hecho un poco esta introducción respecto a este instituto, vamos a ver qué dice el Código Tributario de Córdoba respecto de la mera compra y lo define como un hecho imponible especial dentro de la norma a la mera compra. Les recuerdo, estamos dentro del impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Y dice que la mera compra en realidad se aplica cuando yo compro productos agropecuarios, frutos forestales, frutos del país, minerales, para yo industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción donde estoy comprando. Entonces acá ya tenemos una característica y es que la mera compra se aplica cuando hay dos jurisdicciones o más involucradas en la actividad que realiza una empresa, que puede ser industrial o de reventa, o inclusive esos productos después se pueden exportar, ¿sí? Bueno, entonces acá la otra pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y sobre qué tengo que pagarme la compra? Cuál es la base de cálculo? Como bien recién les decía, ahí en el artículo 2.13 está previsto que se considere ingreso bruto al importe total de la compra, ¿sí? Es decir, hay dos características básicas de la mera compra, es que primero, tiene que haber dos o más jurisdicciones involucradas, y después de que la base, en principio, sobre la cual se aplica este impuesto, es sobre la compra de lo que yo estoy, digamos, queriendo llevarme a otra jurisdicción para industrializarlo o revenderlo. Entonces les repito, acá ya empezamos a tener ruido en el tema, porque como bien les decía, la ley de coparticipación federal te dice que el ingreso bruto, el impuesto sobre el ingreso bruto debe recaer sobre los ingresos brutos de la actividad. ¿Sí? Acá ya tenemos un problema porque el Código Tributario habla o considera como ingreso bruto el valor de la compra, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con el análisis que le estaba comentando, ahí lo que les estoy mostrando ahora es lo que prevé la ley de coparticipación federal en cuanto a las características que tiene que tener el impuesto sobre los ingresos brutos, que las provincias en principio están obligadas a cumplir con esos parámetros para poder recaudar el impuesto sobre los ingresos brutos. Acá le hago un paréntesis, eh, porque una cuestión, y quiero que quede bien claro, una cuestión es la cuestión de fondo que se está, si se quiere, controvirtiendo acá, que es si realmente las provincias pueden cobrar la mera compra, esa sería como la gran primera incógnita de todo esto, pero por otro lado tenemos la vía procesal para yo discutir esto, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ustedes saben que a nivel provincial tenemos lo que se conoce como el solvet repete, que significa que yo para poder discutir algo tengo que pagar primero, ¿sí? Entonces, yo puedo tener toda la razón o puedo tener argumentos para decir, che, sobre la mera compra yo no debiera pagar porque yo estoy pagando sobre un valor de compra y eso va en contra de la ley de coparticipación y puedo llegar a exponer también que hay como un impuesto a la salida de productos de una provincia hacia la otra, y eso me genera agravios federales, y yo puedo tener toda la razón desde ese punto de vista, ¿sí? Pero sepamos que para yo discutir eso, lo tengo que hacer vía local. Y vía local significa esto que les estoy diciendo.
que yo para poder discutirlo tengo que pagar y repetir. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una traba, ¿no? Y es un poco también lo que se discute a nivel provincial, porque ustedes saben que las únicas dos provincias que tienen tribunales fiscales donde yo puedo discutir ante un organismo independiente a priori y no pagar son solamente las provincias de Buenos Aires y la provincia de Tucumán. ¿Sí? El resto de las jurisdicciones, como por ejemplo las que aplican mera compra, ¿quiénes aplican mera compra a nivel Argentina? ¿Sí? Normalmente que son las resoluciones que uno ve, por ejemplo, de comisión arbitral. Está Córdoba, está Chaco, está Corrientes, está Salta, Misiones. Entonces son Saltas, que ya le había dicho, son todas jurisdicciones que normalmente fiscalizan este tema de la mera compra. Entonces, un poco, bueno, les quería aclarar ese punto como para que sepamos bien que una cosa es la cuestión de fondo y otra cosa es la posibilidad o cómo puedo discutir esto que yo entiendo que tiene, digamos, sustento el tema de los agravios que pueden llegar a plantear las empresas respecto de este régimen. Bien, acá voy a hacer una comparativa, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo dónde están los puntos que uno por ahí ve que un poco hacen que no tenga demasiado sustento este tema de la mera compra. Ustedes saben que si yo tengo un productor, por ejemplo, radicado en Córdoba, que adquiere materia prima en Córdoba, productores que están exentos de Córdoba, porque ahí está la clave de la mercompra, es decir, yo tengo que tengo que comprarle a productores que no pagan ingresos brutos, de hecho los productores en general no pagan ingresos brutos en Córdoba ni en ninguna jurisdicción del país. Eh, Les voy a poner un ejemplo de un contribuyente que es 100% local, es decir, que no tiene actividad en ninguna otra jurisdicción. Entonces, vamos a hablar de una empresa que está radicada en Córdoba, que adquiere materia prima en Córdoba, productores que están exentos en Córdoba, y que después con esos insumos, ¿sí? Lo industrializa en Córdoba y después lo exporta desde Córdoba, ¿sí? En este caso, la pregunta es, ¿va a pagar ingresos brutos en la provincia de Córdoba? Bueno, la respuesta es depende. ¿Mm? ¿Y por qué depende? Ustedes saben que la industria en Córdoba tiene tratamiento exento, en tanto y en cuanto no haya tenido ingresos en el año anterior superiores a los 680 millones de pesos. ¿Sí? Entonces ese sería el primer parámetro a tener presente. Es decir, quien industrializa está exento en tanto y en cuanto se cumple esa condición. Si no se cumple esa condición, tributa el 1,2% en Córdoba. ¿Sí? Eso sería lo que es la industria. Ahora, ¿qué pasa si después yo exporto eso que estoy comprando? ¿Qué tratamiento tienen ingresos brutos? Bueno, las exportaciones en ingresos brutos son ingresos no computables desde el punto de vista del Código Tributario. Entonces acá tenemos en claro que si se trata de un contribuyente que está solamente en Córdoba y ejerce toda su actividad en Córdoba, salvo que no cumpla, salvo que no cumpla con las limitaciones de los ingresos del año anterior en materia de industria, vemos que no va a pagar ingresos brutos. No va a pagar ingresos brutos porque está exento como industria y si exporta, aunque no sea industria, es decir, que lo revende el producto, tampoco va a pagar ingresos brutos. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar al otro ejemplo para contrastar esta situación respecto de una empresa que solamente adquiere la materia prima en Córdoba a productores que están exentos, pero lleva a cabo el proceso de industrialización, por ejemplo, en Santa Fe, o exporta desde Santa Fe. ¿Sí? Entonces acá nos volvemos a hacer la misma pregunta. Esta empresa que lo único que hizo fue comprar en Córdoba, pero ejerce su actividad de industria o exporta desde Santa Fe. ¿Va a tributar ingresos brutos? Y la respuesta es sí. Va a tributar ingresos brutos por aplicación de la mera compra. Entonces fíjense cómo acá, por el solo hecho de estar localizado en otra provincia, ¿sí? Aplica este instituto de la mera compra. ¿Y cómo va a tributar? En caso de que sea industria, va a tributar el 0,75, que es la alícuota que se prevé para la mera compra en Córdoba. Y en caso de que exporte, también va a tributar el 0,75 en Córdoba. ¿Sí? Entonces, veamos cómo acá empezamos a tener algunos ruidos en esta aplicación de este instituto, porque en principio habíamos dicho que la industria y las exportaciones no pagan ingresos. Ahora resulta que cuando yo compro materia prima y me la llevo a otra jurisdicción para industrializarla o revenderla, ahí es como que cambia un poco la figura y ahí tengo que aplicarme la compra y sí pago. Entonces, eh,
la realidad es que la actividad que realiza esta empresa es exactamente la misma, tanto la que está radicada en Córdoba 100% como la que se está realizando una actividad en Santa Fe, ¿sí? Entonces, acá evidentemente empiezan a hacer su juego los agravios de tipo federal, porque claramente podemos empezar a hablar de que hay un tratamiento discriminatorio en base a la procedencia o destino de los bienes, y sabemos que cuando sucede eso, la Corte ya se ha expedido en Bayer con el tema de alícuotas diferenciales, que muchos de ustedes seguramente habrán escuchado los fallos, es decir, qué pasaba cuando yo tenía una industria, por ejemplo, en Santa Fe, y venía a Córdoba y me quería grabar con una alícuota más elevada. Bueno, eso la Corte ya lo decidió en Bayer, y acá un poco pasa lo mismo, ¿sí? Esto de establecer impuesto a la salida o entrada de productos en una provincia. Esas son las aduanas internas, y por eso es que constitucionalmente se han eliminado el tema de la prohibición, digamos, de las aduanas interiores en el comercio entre provincias. Entonces, creo que queda bastante claro que estamos en presencia de una misma situación, y en un caso paga mera compra, paga ingreso bruto, y en otro caso no. Bien, acá les dejo un pequeño ejercicio práctico, ¿sí? Con números. Yo hasta ahora, fíjense que no les nombré la aplicación del convenio multilateral. El convenio multilateral, en realidad lo que hace es distribuir ingresos entre las distintas jurisdicciones. Y dentro del convenio multilateral tenemos el famoso artículo 13, tercer párrafo, que habla de la mera compra, y que un poco lo que te especifica ahí es que ¿cómo voy a calcular esa mera compra que yo estoy realizando en Córdoba para llevarme un producto hacia Santa Fe, por ejemplo? Y bueno, tengo que tomar el 50% del precio de compra, y sobre eso aplicarle la alícuota del 0,75, que es la alícuota de la mera compra. Entonces yo le dejo ahí un pequeño ejercicio práctico, ¿no? Para que lo vean gráficamente con números. Por ejemplo, si yo vengo en Córdoba, compro 1.000 pesos en valores de grano, puse valores bien chiquititos para no poner tantos ceros, eh, me llevo esa producción desde Córdoba. Córdoba va a querer grabar y debiera tributar en Córdoba los 300 pesos, que es el valor de compra de los granos, por el 50%, y a eso aplicarle el 0,75. Ahora, esa misma empresa que está radicada en Santa Fe, ¿qué va a hacer con los ingresos que obtenga? Por ejemplo, vende por 1.000, compra por 300. Bueno, sobre esos 1.000, evidentemente no va a tributar ingresos brutos, o sobre la diferencia, que serían los 1.000 menos los 300 que ya le paga de mera compra a Córdoba. ¿Por qué? Porque volvemos a decir lo mismo. Es un contribuyente que es industria o que exporta, y que en ambos casos corresponde que no tribute ingresos brutos. Es decir, por el solo hecho de haber comprado en Córdoba, si bien su actividad industrial o de exportación no paga ingresos brutos, va a tributar por la compra que realice en la provincia de Córdoba, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un poco, por eso les decía que la mera compra vendría a ser como un híbrido dentro del propio impuesto sobre los ingresos brutos, porque realmente funciona de esta manera. Y así es como se han planteado. De hecho han llegado ya causas a la Corte. Les voy a decir, les voy a contar qué dijo la Corte respecto de la mera compra y el TCJ de Córdoba. Por eso es que al principio les hacía referencia de esto, de tener bien en claro que una cuestión es la cuestión de fondo, que yo puedo tener toda la razón del mundo, y otra cuestión es cómo lo discuto, ¿no? Es decir, cuál es la vía procesal que yo tengo para poder hacer valer mis derechos. Bien, ¿cuál es la situación actual de la mera compra en otras jurisdicciones? ¿Sí? Fíjense que hay 3 jurisdicciones más, además de la provincia de Córdoba, que tienen, además de que se aplica la mera compra, tienen regímenes de percepción de la mera compra, regímenes de pagos a cuenta, y ya vamos a ver qué es el otro punto que quiero resaltar en la reunión de hoy, que también, digamos, es algo que se incorporó, a mi modo de ver, nuevo en la provincia de Córdoba desde hace unos meses atrás, y que empieza a regir a partir de julio de este año. Tenemos, por ejemplo, la jurisdicción de Santa Fe y la jurisdicción de Corrientes y Misiones tienen regímenes de pago a cuenta de mera compra. Córdoba, como ya les había dicho, prevé una alícuota del 0,75 para las compras, digamos, en este caso, y en Santa Fe también prevé una alícuota del 0,75. Pero fíjense que hay otras jurisdicciones que no prevén una alícuota específica para la mera compra.
¿Por qué no prevén una alícuota específica para mera compra, como por ejemplo lo hace sí Santa Fe y lo hace Córdoba? Porque en principio ustedes saben, y les vuelvo a repetir lo que ya les había comentado, que el ejercicio de la actividad de una empresa es la misma, esté radicada en Córdoba, esté en Santa Fe, esté en Buenos Aires o en cualquier jurisdicción del país, ¿sí? Entonces, aquellas jurisdicciones en las cuales no existe una alícuota específica de mera compra, en principio, el tratamiento que debiera darle es teniendo en cuenta la actividad que realiza, digamos, esa empresa. Puede revender lo que compró en una jurisdicción o puede industrializarlo. Entonces, en un caso será compra-venta, en otro caso será industria. Pero nuevamente volvemos a lo que recién le hablamos. Si es industria, en principio podría estar exenta y si exporta, esos ingresos serían no computables. Con lo cual ahí tenemos otro problema en esas jurisdicciones donde no se fija la alícuota de mera compra para establecer qué alícuota tiene que pagar esa empresa. ¿Sí? Ahí tenemos otro problema. ¿Mm? Y bueno, y la pregunta es acá. eh, ¿Sobre quién termina recayendo el impuesto a la mera compra? Esa es la pregunta. Bueno, yo acá les traje un print de pantalla del gobierno de Salta el año pasado, en el año 2023, y también sucedió lo mismo en el año 2015, ¿sí? Salta eximió del impuesto a la mera compra. El gobierno de Salta esgrimiendo razones de sequía y todo lo que ya conocemos. Y claramente, según este comunicado del gobierno de la provincia de Salta, eh, dice que el impuesto a la mera compra es trasladado al productor salteño, por más que en los papeles los productores estén exentos. ¿Y eso por qué funciona? Por la propia mecánica del mercado granario en este caso, ¿sí? Donde muchas veces quien exporta o quien utiliza esos granos para industrializar, muchas veces no paga el impuesto sobre los ingresos brutos, entonces lo que hace es trasladar hacia atrás la incidencia de ese gravamen cuando, por ejemplo, se emiten las liquidaciones secundarias de granos, que son remitidas al productor en casos de intermediación, por ejemplo. Entonces, esa es una realidad, ¿sí? Esa es una realidad. Esto que les estoy mostrando es de la página web del gobierno de Salta, les repito, el año pasado se eximió de la mera compra, teniendo en cuenta esto, de que normalmente el costo es trasladado a los productores, y lo mismo había pasado ya en el año 2015, ¿sí? Entonces, uno puede decir, che, pero en realidad el impuesto lo paga quien exporta o quien industrializa ese grano. Y sí, un poco en los papeles podríamos decir que sí, pero la realidad es que en la estructura de costos muy probablemente ese impuesto esté trasladado hacia atrás y quien en definitiva termina eh, soportando el costo de este impuesto a la mera compra termina siendo el productor. ¿Sí? Bien, yo recién les comentaba que en Córdoba, a partir de julio de este año, además que se reimplantó la mera compra, porque en Córdoba, no lo dije, pero lo aclaro ahora, eh, lo que pasó en el 2024 fue que se reimplantó el régimen de mera compra. ¿Por qué? Porque en el 22 y en el 23, en principio se había incorporado una exención al Código Tributario donde establecía que la mera compra quedaba exenta. ¿Sí? Entonces, en Córdoba tributó hasta el año 2021, 2022 y 2023 la mera compra resultó estar exenta y a partir del 2024 se reimplanta este tema de la mera compra. Eso lo aclaro. Pero además de reimplantarse la mera compra a partir del 2024, va a empezar a regir a partir de julio de este año, bien recién les decía, un régimen de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos aplicado a la mera compra. Y la pregunta acá es, fíjense que les vuelvo a compartir la segunda pantalla, ¿sí? Que les compartí al principio con los dos casitos que habíamos visto, como para un poco comparar la situación de una empresa 100% radicada en Córdoba, de una empresa que compra materia prima en Córdoba y que procesa o exporta desde Santa Fe, por ejemplo. Yo acá les vuelvo a compartir eso y fíjense que aparece la figura del intermediario. ¿Sí? Normalmente, todos sabemos que para lo que es mercado de granos o ganado, ¿sí? Siempre aparece la figura del intermediario. Entonces, en este caso, lo que ha hecho Córdoba es prever un régimen de percepción. ¿Y quién va a ser el sujeto obligado a actuar como régimen de percepción de la mera compra? Casualmente los intermediarios.
¿Y quiénes son los intermediarios? Según la resolución 6 del 2024 que establece este régimen de percepción, son todos los intermediarios que intervengan en las operaciones de mera compra, ¿sí? Indicado en el artículo 203, que es el que primero leímos al principio, que efectúa a los productores primarios exentos radicados en la provincia de Córdoba. ¿Y quiénes son los intermediarios? Comisionistas, rematadores, consignatarios, cooperativas o similares, ¿sí? En principio, estos sujetos van a tener que actuar como agentes de percepción del impuesto de la mera compra cuando intervengan en estas operaciones. Es decir, ¿cómo opera normalmente el tema granario? Hay una liquidación primaria que la emite la cooperativa, por ejemplo, donde recibe los granos en consignación del productor, y luego cuando los vende, digamos, en carácter de intermediario, emite una liquidación secundaria, ¿sí? Que el comprador de esos granos puede ser un industrial o puede ser un exportador. Entonces, ese es un poco cómo funciona el tema de la intermediación en el mercado granario en cuanto a la parte documental, ¿sí? Normalmente tengo una liquidación primaria que la emite el intermediario y después tengo una liquidación secundaria, y que acá tenemos otro tema, porque la liquidación secundaria la puede emitir el intermediario, o si existe un corredor de por medio, que sería un cuarto eslabón en todo esto que estamos hablando, también puede ser esa persona que la emite. Entonces ahí surge otra pregunta de quién realmente tiene que actuar como agente de percepción en estos casos, cuando es el corredor quien emite la liquidación secundaria y no es el intermediario, ¿no? Entonces, un poco ahí se genera la duda. Che, y en estos casos, ¿quién es responsable de realizar la percepción? Bien, ¿quiénes son los sujetos pasibles de esa percepción? Y bueno, lógicamente, quienes adquieren los productos agropecuarios para industrializarlos o comercializarlos fuera de la jurisdicción de Córdoba. Acá hay una exclusión del régimen, que es la venta de leche. En principio, sobre esos productos no aplicaría este régimen de percepción, pero no significa que no aplique la mera compra. De eso estamos claros, ¿verdad? Es decir, no aplica el régimen de percepción, pero sí va a aplicar la mera compra. Y acá estamos viendo el problema de toda esta situación de la mera compra. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, quienes industrializan en Santa Fe o quienes exportan granos de Santa Fe normalmente no pagan ingresos, porque son ingresos exentos o porque son ingresos no computables por la propia definición, incluso que tiene el Código Tributario de la provincia de Córdoba. Porque ustedes saben que en Córdoba los ingresos no computables son exportaciones, digamos, encuadran de ese concepto, y también los industriales con las limitaciones que yo les dije. Y entonces acá tenemos como un cierto ruido donde digo, che, pero pues yo por mi actividad no tendría que pagar ingreso bruto, pero ahora que compro, me doy vuelta, tengo que pagarle ingreso bruto a la jurisdicción productora. Bueno, ¿cómo funciona eso? ¿No? Y ahí empiezan todos los problemas. Bueno, la base de la percepción va a ser el monto neta de IVA de la operación. ¿Sí? Lo que surja de la liquidación secundaria en este caso va a ser la base de la percepción que va a aplicar la alícuota de 0,35 en caso que se trate de un comprador que está inscripto en la jurisdicción de Córdoba, y del 0,75 en caso de que se trate de un comprador que no esté inscripto en la jurisdicción de Córdoba. Obviamente esto va a ser un control que va a tener que hacer quien intervenga en la intermediación de la compra de estos productos. Fíjense acá que yo recién les había dicho que por convenio multilateral, que es ese régimen que se encarga de distribuir bases imponibles entre todas las jurisdicciones de Argentina, fíjense que establecía como base para la mera compra, para atribuir, en este caso a Córdoba, era el 50% del precio de compra, ¿sí? Entonces, la alícuota del 0,35 para quienes estén inscritos en Córdoba, en principio, te estarían percibiendo el 100% del impuesto que vos debieras tributar en la provincia de Córdoba. Ahora bien, para el caso de los no inscriptos, en realidad se estaría generando un saldo a favor, si se quiere, para ese no inscripto, porque la realidad es que al aplicar el 0,75 por el 100% de la base y no sobre el 50% del valor de compra, evidentemente están cobrando una alícuota más alta, ¿sí? Conforme lo prevé el régimen de convenio multilateral y conforme lo prevé inclusive el propio Código Tributario. Con lo cual, a tener presente este punto, ¿sí? Porque va a ser muy gravoso para aquel contribuyente o empresa que esté en otra jurisdicción, que compre en Córdoba y que no esté inscrito en Córdoba, ¿sí? Probablemente se empiecen a acumular saldos a favor, y lógicamente es probable que se haya puesto una alícuota más alta para evitar
a esa empresa que se inscriba en la jurisdicción de Córdoba como contribuyente del impuesto sobre ingresos brutos. Ahora bien, respecto a los agentes de percepción, ¿cuál es el criterio para inscribirme? ¿Sí? Bueno, esta resolución establece dos conceptos. Primero, si yo ya estoy actuando como agente de percepción por algún otro régimen que no sea mera compra, ¿sí? Yo a partir del 1 de julio tengo que empezar a actuar como agente de percepción también de mera compra y no es necesario que yo me inscriba ni que yo cumpla con ninguna formalidad frente a la DGR. Es decir, simplemente incorporaré en mi declaración jurada un rubro más en carácter de agente de percepción por mera compra. Ahora bien, ¿qué pasa si yo soy intermediario y no actúo, ¿sí?, como agente de percepción en otro régimen previsto por la DGR de Córdoba? Bueno, en ese caso me voy a tener que inscribir ante la DGR Córdoba y voy a tener que empezar a actuar a partir del 1 de julio de este año, ¿sí? Y acá tengan presente también que esta misma resolución prevé que en caso que yo no me inscriba, la Dirección General de Renta te puede dar de alta en el régimen, ¿sí? Así, tengan presente esto, porque si yo no me inscribo en este régimen de agente de percepción, puede que la DGR me dé de alta, y ustedes saben que la DGR me da de alta, muy probablemente, si yo no empiezo a presentar las declaraciones juradas, me va a generar otro problema, que es, por ejemplo, el agravamiento de las alícuotas del LUA, que son los listados únicos de alícuotas que la DGR Córdoba publica mes a mes, y que obviamente le puede generar un problema a ese intermediario que tribute ingresos brutos, ¿sí?, por su propia actividad, distinta a esto de agente de percepción. Entonces, tener presente las consecuencias que tiene el hecho de no actuar, ¿sí?, como agente de percepción. Eso en cuanto a la resolución 6 del 2024, que es la que prevé el régimen de percepción aplicable en Córdoba a partir de julio de este año. Lo que yo recién les decía, el tema qué sucede acá o quién es el responsable de actuar como agente de percepción cuando, por ejemplo, tengo una liquidación secundaria de granos, pero quien la emite es el corredor, ¿sí? En este caso, ¿es responsable de actuar como agente de percepción el intermediario que no emite ese documento, o es responsable de actuar como agente de percepción el corredor, que es quien emite el documento de esa liquidación secundaria, pero que es distinto al intermediario de la operación? ¿Sí? Entonces acá se genera esta duda, ¿sí? Tener en cuenta esto. En el caso en particular, yo entiendo que quien tiene potestad acá, digamos, de emitir, si se quiere, ese pago cuenta, documentarlo, es evidentemente quien emite el comprobante. Es decir, es un caso que todavía no está, digamos, resuelto por la reglamentación de rentas, ¿sí? Así que tengamos cuidado con esto, porque se van a presentar dudas respecto de quién es el responsable en este caso. Es decir, actúa el corredor que emite el comprobante o actúa el intermediario, pero en ese caso el intermediario no tendría posibilidad, digamos, de emitir o si se quiere, de documentar esa percepción, porque evidentemente por normas de facturación el corredor está, digamos, facultado para emitir la liquidación secundaria en estos casos, ¿sí? Con lo cual vamos a tener ahí un temita que me parece que se tiene que resolver, que se tiene que aclarar, evidentemente, porque ustedes saben que cuando yo no actúo como agente de percepción, voy a tener consecuencias, ¿sí? Las consecuencias, si se quiere, eh, operativas del día a día, va a ser probablemente que, en caso de que yo no actúe como tal, se me agraven las alícuotas del LUA y comience a generar saldos a favor. Pero por otro lado, también sepamos que si yo no actúo como agente de percepción, Rentas puede iniciarme una fiscalización y pretender querer cobrarme el impuesto que yo no percibí, es decir, que yo omití de percibir. Y en este caso le hago una aclaración también, porque algunos dirán, bueno, está bien, pero ¿cuál tiene alguna otra consecuencia que no sea más que nada administrativa, en el sentido de que me pueden determinar qué es lo que no omití y me podrían poner una multa entre el 50% y el 200% del impuesto omitido de percibir? Bueno, además de eso, ¿sí?, algunos se preguntarán, ¿y desde el punto de vista penal?
la DGR Córdoba podría iniciarme alguna denuncia penal por no actuar como agente de percepción. Bueno, la respuesta es no. ¿Sí? Esto no tiene consecuencias penales. Recordemos que la ley penal tributaria lo que sí prevé como un tipo penal es cuando yo me apropio indebidamente de tributos que he retenido, que he percibido y no los deposito al fisco. ¿Sí? Entonces, tengamos presente esto también, que cuando yo actúo como agente de percepción, tengo que ver. Si yo omito actuar, es decir, que no percibí, no tengo consecuencias penales. Ahora, si yo actúo como agente de percepción y después no deposito, ahí sí puedo llegar a tener consecuencias penales. ¿Sí? Eso a tenerlo en cuenta, me parece que es un punto muy importante. Y volvemos a lo que les dije al principio. Che, pero en definitiva, si yo mi tía actúa como agente de percepción, ¿no? Y yo después me quiero defender de eso, diciendo, yo en realidad no actué como agente de percepción porque la realidad es que quien compró ese grano en Córdoba, por ejemplo, realiza una actividad industrial que está exento o exporta, en la mayoría de los casos, y que son ingresos no computables y que no pagan ingresos brutos. Entonces, ahí lo dejo, digamos, como incógnita en el sentido si el agente de percepción también se podría, digamos, agraviar en el sentido de esta aplicación de este régimen que, como vemos, como está redactado en la norma, en principio iría en contra de la ley de coparticipación, ¿sí? Y en principio también sería un impuesto a la extracción de productos en la provincia de Córdoba. Todo eso sabemos que vulnera, ¿sí? La prohibición de establecer aduanas internas, que eso está obviamente en la Constitución Nacional. ¿Sí? Eso también se los dejo como inquietud para que lo tengan en cuenta. Bien, Diego, sí. Diego, disculpa, ¿querés avanzar o querés que te lea algo del chat que te No, está? si te parece, me quedan ¿Puede dos ser o tres final? filminas, me quedan dos o tres Vale, filminas o presentaciones, me dicen que ya no diga está más bien. filminas, yo les No sigo hay diciendo drama. filmina, y Vale, ya vamos con las preguntas, si te parece, Vanessa. vale. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Seguimos Eh, entonces. Ignacio, espera un dale, ratito. yo acá les voy a dejar dos antecedentes que están en fallo de la Corte, ¿sí? Para que ustedes después lo sigan. Y un poco lo que se trató es caso, si bien no es de mera compra en particular, son dos casos en donde se trataron un régimen parecido a mera compra, que también está en el artículo 13 del convenio multilateral, pero está en el primer párrafo, no en el tercero, que yo recién les nombraba de mera compra. Y fíjense lo que pasaban en estas causas para que entre todos razonemos cuál es el punto, cuál es el agravio y por qué, digamos, se discute en general esta aplicación de este tipo de figuras en ingresos brutos. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, en la causa Pampa Energía contra Provincia de Chubut, que les repito, ambas causas están a fallo de la Corte, con lo cual yo entiendo que en cualquier momento la Corte o se va a expedir respecto del tema o se va a declarar incompetente. Ya les voy a decir por qué, y que eso sí tiene que ver un poco con la figura de la mera compra, porque en estos casos, ¿qué sucedía? Tenía una empresa, en este caso Pampa Energía, que todos ustedes saben, que hace extracción de petróleo, y en este caso en particular lo que hacía era extraer petróleo desde Chubut y lo llevaba a Santa Fe o en su caso a provincia de Buenos Aires y ahí lo hacía el proceso, digamos, de refinación, si se quiere, y obtenía un producto terminado, ¿sí? Gasoil, solvente, bueno, todo lo que ya conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta causa? ¿Qué dijo la provincia de Chubut? Che, vos en realidad en la provincia de Chubut lo que vos haces es extraer petróleo. Vos acá no lo refinás. Con lo cual el problema acá era decir, che, el fisco me quiere aplicar una alícuota del 2% por extracción, que en definitiva la actividad que yo realizo en Chubut, pero que yo después me lo llevo a eso a Santa Fe, Buenos Aires. Pero la realidad es que yo desde Santa Fe, Buenos Aires, yo exporto mi producción al exterior, ¿sí? Y yo, como exporto, son ingresos no computables. Entonces, fíjense acá el pensamiento de la provincia de Chubut, de decir, che, bueno, no, en mi código tributario las exportaciones son no computables, pero el tema es que voy a hacer la exportación desde otra jurisdicción. Ese era el problema acá. Bueno, ¿qué dictaminó la Corte? Perdón, la Procuración General dictaminó, en principio, que la Corte es competente para entrar a resolver esta cuestión, pero fíjense lo que dijo y un poco yo hago analogía con el tema de la mera compra. ¿Qué es lo que dijo la Procuración? Sin desconocer este proceso productivo único e imprescindible desarrollado en más de una provincia, la demandada, que es Chubut en este caso,
pretende integrar la base imponible de sus impuestos sobre ingresos brutos con la totalidad del crudo que durante los periodos cuestionados la empresa extrajo sin vender de esa jurisdicción y transporta a su refinería ubicada en otras provincias para su ulterior industrialización y venta tanto dentro cuanto fuera del país. Es decir, fíjense qué parecido que este caso, que si bien no está comprando en una provincia, pero sí está extrayendo un producto para ser industrializado en otra. En mi opinión, asiste razón a la actora, en este caso la empresa, cuando sostiene que, con tal tesitura, el fisco local pretende cobrar un impuesto de extracción diferente del impuesto sobre el ingreso bruto, apartándose así de las características técnicas que definen ese tributo. Y esas características técnicas que definen ese tributo es lo que yo le contaba al principio con la ley de coparticipación federal, ¿sí? Donde están todas las características básicas y que básicamente es un impuesto que recae sobre el ejercicio de una actividad que es única en toda la Argentina, por más que se desarrolle una fase en Córdoba, otra fase en Santa Fe y otra fase en provincia de Buenos Aires. Entonces, un poco acá lo que dice la Procuración, evidentemente lo que está queriendo cobrar la provincia de Chubut no corresponde. Y se remitió a otra causa que también se las dejo como antecedente, que es YPF, también contra la provincia de Chubut, que es un poquito más vieja, que es del año 2018, pero que esta también está a fallo, y en donde también acá se discutía lo mismo que se discutió en Pampa Energía, y fíjense lo que dijo la Procuración acá. Queda claro que la pretensión provincial implica crear una suerte de base imponible diferencial al petróleo crudo extraído en su territorio por el solo hecho de salir de su jurisdicción para ser procesado y sacado fuera del país desde otras provincias. Ingreso que no resulta grabado cuando idéntico petróleo es extraído y exportado en bruto o elaborado desde Chubut, que es un poco la comparación que yo les hacía al principio con esto de tener un contribuyente 100% local desde Córdoba a tener un contribuyente que adquiere material prima en Córdoba, pero que exporta o industrializa en otra jurisdicción. Entonces, ¿qué termina diciendo acá la Procuración? A mi modo de ver, lo dicho basta para dejar en claro que la interpretación que propone Chubut, además de lucir huérfana de sustento legal e introducir distinciones que no encuentran apoyo ni en el artículo 13 del Convenio Multilateral, ni en el artículo 122 de su propio Código Fiscal, discrimina el tratamiento del producto en función de su destino, lo que afecta la supremacía de los artículos de la Constitución Nacional. Es decir, por el solo hecho de exportar desde otra jurisdicción, yo desconozco que esas exportaciones son ingresos no computables en la provincia en donde yo, en este caso, estoy extrayendo el crudo. Les repito, y aclaro, son casos que no son de mera compra, pero la realidad es que la cuestión de fondo sí aplicaría para mera compra. El problema que tenemos acá es que, ¿qué ha dicho la Corte y el TCJ, Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, respecto de la mera compra? Bueno, la Corte, en los casos Arrebif y Molinos Agro, el último es del año 2021, dijo que la Corte no es competente para tratar estos casos de manera directa. Es decir, yo no podría ir con una acción declarativa directamente hacia la Corte para que tratara este tema de la mera compra. ¿Por qué? Porque acá en principio lo que la Corte dice es, como yo tengo que entrar a analizar legislación local, incluso la ley de coparticipación federal, yo en ese caso no tengo competencia originaria, vaya y discuta en la vía local y después eventualmente yo puedo intervenir en este caso en caso de que se interponga algún recurso extraordinario. Pero yo que les había contado al principio, que yo para poder discutir en las provincias, excepto provincia de Buenos Aires y provincia de Tucumán, donde existe el tribunal fiscal, yo en el resto de las provincias, para poder discutir estas cuestiones, tengo que pagar y repetir. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un escollo a superar para poder, digamos, discutir esta cuestión de la mera compra. ¿Qué dijo el TCJ de Córdoba? Bueno, en la causa Cargill se discutió también este tema de la mera compra y el TCJ de Córdoba falló en favor del fisco provincial también, ¿sí? Con lo cual la vía local, yo sé que si yo me embarco en algún tipo de discusión de la vía local, que sé que tengo que pagar, ¿sí? Probablemente lleguemos al TCJ y tengamos una resolución desfavorable de parte de la empresa, pero no me caben dudas, y esto sí es una opinión personal, que si esa causa llegara a la Corte eventualmente mediante un recurso extraordinario, entiendo que acá sí hay agravio federal
y la Corte declararía inconstitucional la mera compra, no solamente porque establece aduanas internas en el sentido de establecer un impuesto a la salida de un producto de extracción de un producto, sino también porque va en contra de lo previsto en la Ley de Coparticipación Federal, que te dice claramente que el impuesto sobre los ingresos brutos, la base imponible, tienen que ser los ingresos y no las compras, que es lo que establece la provincia de Córdoba. ¿Sí? Entonces, bueno, repasando las conclusiones, respecto del productor, como vimos, muy probablemente la mera compra, teniendo en cuenta que quien exporta, quien realiza no paga el impuesto, probablemente se haya un traslado hacia atrás, como quien dice el productor en definitiva, que a priori está exento en la provincia de Córdoba, quien tenga que, digamos, económicamente eh, soportar este impuesto. Vimos los agentes de percepción, ¿sí? Que en caso de que yo omita de actuar como agente de percepción, si bien no hay figura penal aplicable en este caso, sí tener en cuenta que sí la hay cuando yo percibo y no deposito el fisco, que ojo, acá hay otro tema también, ¿sí? El agente de percepción no solamente tiene que eh, incurrir en costos administrativos, ¿sí? Para aplicar este régimen, ¿sí? Porque la realidad es que tengo que adaptar mis sistemas para poder aplicarlo, sino también que muchas veces tengan en cuenta que en el caso de percepciones, muchas veces cuando yo tengo que ingresar la percepción que supuestamente yo facturé o documenté en la transacción, yo recién les hablaba de la liquidación secundaria, muchas veces ese operador no cobró todavía la operación. Entonces muchas veces tiene que sacar plata de su bolsillo para poder cumplir con los vencimientos de la declaración jurada de agente de percepción, aun cuando todavía no se cobró esa operación. ¿Sí? Entonces tengamos presente eso, que son dos cuestiones acá. No solamente el costo administrativo que tienen los agentes para actuar como tal, sino también qué pasa cuando no se cobra esa operación en el momento del vencimiento en que yo tengo que depositar esa percepción que yo ya he documentado en la operación. ¿Sí? No me caben dudas que acá existen aduanas internas y bueno, lo que yo ya recién les comentaba es de la posición de la Corte y del TCJ de Córdoba. ¿Sí? Así que bueno, es un tema, digamos, para repasar, para estudiarlo, ¿sí? Para, nada, un poco tener en cuenta cuáles son las consecuencias, ¿sí? En caso de tomar determinadas alternativas o caminos, ¿sí? Respecto de tanto la mera compra como para el agente de la percepción. Y bueno, entiendo yo que seguramente, muy probablemente, en algún momento alguna causa va a llegar a la Corte, ¿sí? Y entiendo que en ese caso nada, entiendo que hay agravio federal suficiente como para que la Corte, digamos, defina una buena vez la nueva aplicación de este régimen de mera compra, que como les dije bien al principio, es un híbrido dentro del impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Mm? Muchísimas gracias y ahora quedo a disposición para las preguntas de la gente que se ha sumado a la charla. Bueno, ahí vamos con las preguntas. No quería por parte de la voz de Coninagro y que iniciamos el diálogo con las otras instituciones, dejar de poner en contexto nacional y provincial de la actual coyuntura económica que se vive y como desconocedores de lo que está sucediendo en cuanto a la presión tributaria a nivel nacional, la presión en la provincia, de los gastos que cada una jurisdicción debe hacerse cargo, de la complejidad de la situación actual en cuanto al equilibrio fiscal. O sea, somos conscientes de la situación que se vive, de la situación que atraviesa la provincia y cómo todos ponemos lo mejor de nosotros para ir llevando adelante estas situaciones. Pero sí también con la misma ahínco vemos cómo termina cayendo tal vez la presión tributaria, como bien Diego mencionaba, siempre en el mismo sujeto que es el productor agropecuario y cómo se complejiza este procedimiento. Por eso quisimos abordar el tema desde esta fase conceptual y técnica para estar a disposición de ustedes. Eso quería dejar claro, porque no vivimos en una isla y sabemos muy bien lo que está aconteciendo y por las situaciones que pasan los gobiernos. Bueno, te hago unas preguntas, Diego, que te comentaban aquí en el chat. ¿Cómo no? Ignacio, a ver, en el caso de la liquidación secundaria, no existe compra a un productor. ¿Consideras que aún así la operación queda comprendida en el régimen de mera compra?
Bueno, acá cuando emitimos las liquidaciones secundarias, habría que ver si es compra-venta o si es intermediación, ¿sí? En caso que sea compra-venta, lógicamente no va a haber mera compra, si salvo que quien compre está ubicado en otra jurisdicción que no sea Córdoba y el productor sea de Córdoba. Y en el caso de intermediación, obviamente va a haber régimen de percepción en caso de que el productor esté ubicado en Córdoba y quien compra nuevamente esté eh, radicado, digamos, en otra jurisdicción. Sí, hay que ver qué tipo de operación estamos hablando. Está. José Beltrami nos decía, a veces sucede que una copiadora o cooperativa compra cereal al productor y decide su venta tiempo después, pudiendo destinarse a un industrial cordobés, no existiría mera compra, o destinarla a otra jurisdicción, por ejemplo, a River Rosario. ¿Qué pasaría en estos casos? Que al momento de emitir la LPG no se conoce el destino final de los granos, la liquidación. Bien, bueno, eso va a depender mucho ese es otro problema, que no quería meterme a desarrollarlo, pero la realidad es que va a depender, digamos, del contrato previo a la emisión de la liquidación secundaria, donde, no, donde hay, en general, suele, eh, digamos, queda expreso si realmente vos lo estás vendiendo, es producción propia, si no sos productor y en qué carácter lo estás haciendo, ¿no? Un poco, hay algunos datos que no surgen de la liquidación secundaria, por eso va a ser importante, va a ser muy importante en este caso, y no nos olvidemos el impuesto de sello, no quiero meterme en ese punto también, pero va a ser muy importante, digamos, la trazabilidad que tengamos del operatorio, ¿sí? Obviamente yo sé que todos estarán pensando en que los granos son granos en Córdoba, en Santa Fe o en Buenos Aires, estamos hablando de un bien fungido y todo se mezcla, entonces, bueno, ¿cómo haríamos en esos casos donde incluso yo compro en otras jurisdicciones también y revendo, termino revendiendo, por ejemplo, en Rosario, en Santa Fe, que es donde generalmente se ubica la producción y luego se exporta, ¿no? Por eso va a ser muy importante, digamos, toda la previa de cómo se documenta la operación de esa liquidación secundaria que me están comentando. Y sí, coincido en que si obviamente es un acopio que está comprando un productor de Córdoba a nombre propio y que después revende, en ese caso no habría mera compra. ¿Sí? En ese caso no habría mera compra porque quien está vendiendo no es un producto, sino que es el acopio en carácter, digamos, propio. Ujú. Bueno, yo les pido a quienes están escribiendo en el chat que si quieren repreguntar o no sienten satisfechos con la respuesta, lo hagan saber, ¿no? Eh, el Luijo Troncoso nos dice, buenos días, estimados, saludos desde Chajarí, Entre Ríos. Diego, la base imponible, compras, que se tomó para calcular el monto de mera compra, ¿debe ser restado de la base imponible de ventas que se toma para calcular impuestos a los ingresos brutos? ¿Es Claro, correcto? en principio el ejemplo que les di, recuerden que compraba en Córdoba por 300, la base imponible es el 50% de ese valor, sobre eso le aplico el 0,75 y si después vende, que puede revender ese grano, puede industrializarlo o incluso puede exportarlo, si obtiene un ingreso de 1000, evidentemente voy a tener que restar de la base los 150 que le asigné a Córdoba, ¿sí? A los fines de tributar, que en realidad ya dijimos que los industriales y los quienes exportan no tributan en general ingreso bruto, y es ahí donde se genera el problema, pero sí, es tal cual como lo dice ahí el colega, y sí, aplico el artículo 13, tercer párrafo, que me prevé una asignación de base, si se quiere, por mera compra, que es el 50% del valor de la compra. ¿Sí? Normalmente se determina de esa manera el impuesto a la mera compra asignable a Córdoba o a cualquier otra jurisdicción. Ah, bueno, preguntas ahora no tenemos más. No sé, ¿alguien tiene alguna curiosidad? ¿Quiere aprovechenlo a Diego? Tienen toda la oportunidad de hacer una pregunta, ejemplo o caso puntual de las cooperativas. ¿Alguna instancia, Diego, que se te ocurra de solución o de propuesta eh, para hacer más fácil o que podamos tramitar y que esta carga burocrática sea menor para quienes pueden estar involucrados, más allá de que se quite o no la exención? Y la realidad es que el régimen está.
está previsto y le genera, digamos, muchos inconvenientes a quienes tienen que actuar como agentes. Por ejemplo, acá dice, vuelvo a una pregunta acá, no, Ignacio creo que es. Dice, volviendo a mi pregunta, me parece que no existe una liquidación secundaria con intermediación. Siempre que se realice la compra directamente al productor primario, se emite una liquidación primaria grande. Bueno, acá hay otro problema, porque ustedes saben que ya no existen los documentos 1116C, 1116B y 1116BA, que eran lo que, digamos, normalmente quedaba bien en claro cuál era la operatoria de intermediación y cuándo era compra-venta, porque hoy la realidad es que hay liquidaciones primarias y liquidaciones secundarias, donde quien las emite arriba en la actividad ponen al copiador consignatario, ¿sí? O, digamos, entonces muchas veces el problema que se tiene en estos casos es decir, che, yo emito una liquidación primaria y actúo como consignatario, ¿sí? Después cuando la vendo, ¿sí? A quien en realidad, en definitiva, la compra esa producción, yo sigo actuando como intermediario. Bueno, ahí hay un tema para resolver, ¿sí? Desde ya se los digo, yo ya sé, digamos, entiendo a dónde va apuntada tu pregunta, pero tengan cuidado con ese tema porque también va a depender mucho de cómo se encuentre inscrito el intermediario en el impuesto sobre los ingresos brutos. Si actúa como acopio, si actúa como intermediador. ¿Sí? No sé si fui claro, Vanessa, vos que estás en el rubro. Sí, sí. Y ahí apuntaba. A ver, José Beltrán, en el caso de que participen varios intermediarios o consignatarios, bueno, era casi lo que estaba respondiendo, todos actúan como agentes de percepción para llegar al comprador final de la mercadería. Bien, acá la resolución habla de intermediarios, ¿sí? Es decir, la realidad es que va a haber acá habla de intermediación. Bueno, la realidad es que la resolución eso no lo prevé, habla solamente de intermediarios, pero la realidad y lo que ustedes tienen que saber es que el régimen de mera compra va a aplicar cuando se extraiga producción de Córdoba y tenga destino otra provincia. ¿Sí? Yo entiendo que no se puede volver a aplicar mera compra porque si no estaríamos acumulando, ¿no es cierto?, pagos a cuenta y obviamente todo eso termina recayendo en el productor, con lo cual me parece que la alícuota efectiva en ese caso superaría ampliamente el 0,75, lo cual no es razonable. Habría que ver el caso en particular, pero yo entiendo que se actúa una sola vez como agente de percepción. María Elena Brusa nos pregunta, buen día, en el caso de un acopio con jurisdicción C de Santa Fe, que posee plantas en Santa Fe y Córdoba, recibe granos en sus plantas de Córdoba de productores de esta última que están exentos de ingresos brutos. ¿Debería actuar como agente de percepción para Córdoba? Sí, sí, porque en definitiva, digamos, si es intermediario, esté en Córdoba o esté en otra jurisdicción, no es excluyente para aplicar el régimen. ¿Sí? Porque esa cooperativa, vamos a poner un nombre, cooperativa, va a tributar ingresos brutos como intermediación seguramente. Y le va a asignar base obviamente a Córdoba. Uy, 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 se llenó de preguntas. Deme un segundo para leer. Eh, Ignacio Barrueco nos vuelve a preguntar, ¿vos entendés que el acopiador hace las veces de intermediario en este caso? Eh, es nuevamente Ignacio. Por Sí, eso les decía, hay todo un tema respecto a esta cuestión, ¿sí? un montón. Documental. Por Mm, eso es que tengamos en cuenta y vuelvo a hacer hincapié en todos los contratos que respaldan esa liquidación secundaria. Si vos me decís que hay compra-venta, no aplica claramente el régimen de percepción. Ahora, si vos me decís que vos estás actuando como intermediario, ahí sí aplicaría el régimen de percepción. ¿Sí? Desde la Cooperativa Agrícola de Justiniano Pose. Buenos días. ¿Cómo sería el comprobante? ¿Estaría incluida en la misma liquidación, ya que la liquidación, el corredor y debería ser quien paga la percepción o la emite el vendedor con otro comprobante? Bien, en principio las percepciones se adicionan, digamos, van consignadas o en una factura o en la documentación, digamos, que respalda el operatorio, ¿sí? Normalmente para las percepciones no existe un comprobante separado. Entonces acá viene el punto, digo, si es el corredor quien emite esa liquidación y es quien consigna los datos de esa liquidación de toda la operación, ojo, es el corredor, no es en definitiva el comprador, sino que es otro intermediario, ¿no? Además de quien actúa en una primera parte. Digo, ese es el punto. Debiera consignarse en ese documento, que es la liquidación secundaria en este caso. El tema es que
hay que ver si Rentas interpreta que el intermediario también debiera haber actuado, tiene responsabilidad en caso que el corredor no lo haga cuando emite el comprobante de la operación. Y en ese caso, ¿debiera emitir un comprobante distinto? Ese sería el punto que obviamente yo ya les comenté, que no está resuelto, no está reglamentado, con lo cual la lógica implica que quien debe actuar en este caso como agente de percepción es el corredor. De hecho, fíjense que la resolución dice intermediarios, abre un paréntesis y pone cooperativas, rematadores u otros similares. No nombra a los corredores, pero dice otros similares, ¿no? Con lo cual, un poco bien amplio como para tratar de abarcar toda la situación. Marcela Santa dice, buenos días. En el caso de las cooperativas que somos consignatarias y en Ahí ingresos está. brutos tributamos por el artículo 11, es decir, nuestro ingreso es la comisión. No tributamos por el artículo 13. ¿Cómo se aplicaría? Bueno, es que ahí está el punto. Tengan en cuenta que aquellos intermediarios, en este caso una cooperativa, que sí son consignatarios, ¿sí? Y que son intermediarios en las operaciones y tributan de esa manera en ingresos brutos, pero tributan su ingreso bruto, su impuesto sobre los ingresos brutos como intermediarios que cobran una comisión por eso, muy probablemente Rentas cuando en julio deba aplicarse el régimen, haga un chequeo, un paneo general de todos los que están inscritos como intermediarios, ¿sí? En operaciones de grano, y bueno, ahí evidentemente realizará las inscripciones correspondientes, ¿sí? No sé si me explico. Una cosa es el artículo 11 que vos aplicas para asignar tu comisión que estás cobrando, y otra cosa es el artículo 13, otra cosa es el artículo 13, ¿sí? Que en ese caso tendría que aplicar quien compra ese grano, no vos como intermediario, para poder, digamos, tomarse el pago cuenta de la mera compra. Son dos sujetos distintos del impuesto. Una cosa es el intermediario y otra cosa es quien está comprando desde otra jurisdicción a un productor de Córdoba. Está. Rubén Villalba, Laca. En el marco del régimen de percepción, ¿cómo debe actuar el intermediario que recibe mercadería de Córdoba, pero además de otra provincia, y remite la mercadería fuera de la provincia? ¿Cómo hago para determinar si la mercadería que estoy enviando proviene de Córdoba o de la otra o de otras jurisdicciones por efecto de la pérdida de identidad? Algo A habrá ver, dicho. Rubén Villalba. Sí. Bien, antes de esa hay otra Ah, que es está de la, César perdón, sí. Gómez, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Dice Diego, en la práctica, intermediario de Córdoba emite liquidación Perdón. primaria al productor por la adquisición. Se da vuelta y el corredor emite la liquidación secundaria al copiador consignatario, que es lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Quién es el sujeto pasivo de la percepción? El productor, el acopiador o el consignatario. ¿Quién debe pagar la mera compra? Y bueno, acá claramente quien debe pagar o quien debiera, digamos, tributar o asignar ingresos por mera compra es, en definitiva, quien está comprando los granos en otra jurisdicción. El resto son intermediarios, ¿sí? Entonces, el problema es acá, che, ¿quién tiene responsabilidad? ¿Quién emite el comprobante que es el corredor o realmente es el intermediario, ubicado en Córdoba o en otra jurisdicción? Y es un poco lo que estamos discutiendo. Bueno, eso no está reglamentado. Yo para mí, como está, si hoy Rentas no reglamentara absolutamente nada de esto, no me caben dudas que quien es el responsable es quien emite el comprobante, ¿sí? Porque es la persona que puede documentar la percepción. Es decir, les repito, normalmente con las percepciones se adiciona al comprobante de la operación la percepción que yo tengo que cobrar, ¿sí? Es decir, no existe un comprobante paralelo como las retenciones cuando yo pago y retengo, donde yo sí tengo un comprobante distinto para respaldar la retención que no va en la factura, ¿sí? Porque estoy pagando en ese caso una compra que hice. Entonces, bueno, es un tema. Yo creo que es un tema que debe Reglamentar. reglamentarse y aclararse, ¿sí? Porque ahí entramos, digamos, en caso de que ninguno de los dos actúe, ¿Rentas contra quién va a ir? ¿Contra el corredor que emitió el comprobante y no realizó la percepción o contra el intermediario de operación que no tuvo posibilidad de emitir el comprobante? ¿No? Bueno, Bien, la de Rubén, dale. eh, que daba los ejemplos cuando pierde identidad por ser un A ver, commodity. la vuelvo a leer porque Sí. paso rápido. En el régimen de Van, percepción, van rápido y son largas las preguntas, así que sí, sí, en disculpen el si marco del algunos nos régimen salteamos. de percepción, ¿cómo debe actuar el intermediario que recibe mercadería de Córdoba, pero además de otra provincia, y remite la mercadería fuera de la provincia? Es lo que ya Bueno, dijimos.
¿Cómo hago para determinar si la mercadería que estoy enviando proviene de Córdoba o de otras jurisdicciones por efecto de la pérdida de identidad? Y bueno, eso va a depender de la previa, ¿no? De los documentos que obviamente se emitan, que sean, digamos, respaldatorios de los comprobantes finales de la operación, en este caso una liquidación secundaria de grano. Sí, hay que ver que, digamos, normalmente suele consignarse, a veces sí, a veces no, de dónde proviene la mercadería, y obviamente si yo tengo liquidaciones primarias por 1 millón de pesos en Córdoba y también tengo liquidación primaria por 3 millones de pesos en Chaco, ¿sí? Y bueno, mínimamente Córdoba, entiendo que va a querer que pague mera compra sobre 1 millón de pesos, que es la liquidación primaria que yo tenía en un principio, que es el valor de compra que yo tengo en productores de Córdoba y que ahí sí en la liquidación primaria surge de cuál es, digamos, el origen de los granos, ¿no? Entonces, pero sí, yo entiendo la complejidad de todas estas cuestiones. Diego, mientras vos nos habilites, nosotros seguimos, ¿eh? Mirá que hay Sí, sí, preguntas. sí, no hay No hay problema, no hay problema. problema, bueno. Damián Pérez nos pregunta, buenos días, ¿cómo nos sugiere proceder cuando hay un corredor en la operación de intermediación? Me parece que ya lo... Bien, entiendo, yo ahí entiendo que el responsable en este caso son los corredores, ¿sí? Porque son quienes están emitiendo el comprobante, ¿sí? Ay, ¿se me cortó ahí, Vanessa? No, pero yo te escuché bien, no sé el resto que alguno nos diga, pero se cortó muy poquito, Ah, bien. apenas un No, segundo. en ese caso quien está obligado a emitir el comprobante es el corredor, ¿sí? Con lo cual yo entiendo que es algo que debiera reglamentarse, ¿sí? Tenemos tiempo hasta julio para que se defina esto. ¿Sí? Tenemos Eso, dos Diego, meses todavía para que renta se despida respecto de este tema. Sí, hay que plantearlo, se podría, estoy pensando en voz alta, ¿no? Hacer una consulta vinculante y ver a ver qué dice renta respecto a este tema. Porque claramente no pueden ser los dos sujetos responsables de actuar en la agente de percepción. No existe. ¿Sí? Es un solo sujeto el responsable de actuar. Darío Torreta de Acopiadores. Buenos días, Diego. ¿Consideras que la resolución 6D 2024 podría afectar la comercialización de granos con los compradores que podrían operar directamente con el productor local? Y sí, porque financieramente te conviene comprarle directamente al productor que no tiene un régimen de percepción, Ujú. claramente. Saltear, digamos, las cooperativas o los intermediarios para evitarte la percepción. Es más, eh, les vuelvo a repetir, seguramente ese industrial o ese quien exporta, ¿sí? No paga ingresos brutos, ¿sí? Con lo cual habría que ver después si lo paga en estos casos, ¿no? Si lo declara. Belén nos dice, hola, ¿esto a partir de cuándo comienza a regir? Tal vez ya lo hablaron, pero no pude entrar en el encuentro horario. Tranquila, Bien, Belén. desde No, julio, no hablamos tanto desde julio. desde julio, sí. ¿Crees, Diego, Bueno, agrego yo acá una pregunta, ¿crees que podría ser una medida paliativa pedir una prórroga en esta reglamentación hasta que se tenga más y claridad? yo creo que debía haber claridad en la aplicación del régimen, claramente. Digamos, estas cuestiones se tienen que plantear. Se tienen que plantear para que haya reglas claras y después el día de mañana uno, digamos, no se quede intranquilo esperando que le toquen la puerta porque omitió actuar como agente de percepción cuando era algo que no estaba bien reglamentado. Digamos, yo entiendo que tenemos tiempo hasta julio para poder, digamos, sacarnos todas estas dudas y que realmente quede claro quién actúa en cada caso. Está bien. ¿Sí? Luciana Violato nos dice, hola, si un acopio de Córdoba le vende en consignación en forma directa a un exportador en Santa Fe, esa percepción a cobrar el exportador. Usted dice, Diego, que el exportador no reconocerá ese costo y que hay que trasladarlo al productor previamente. Entiendo que se debe comunicar al exportador previamente para coordinar esto. Y dice, y en el caso que se traslade en concepto de qué se haría para que la acopio no tenga que pagar ingresos brutos sobre eso que se traslada al productor. Bueno, la realidad es que el precio de la operación, digamos, no lo define el productor, eso está claro. Entonces puede ir por el concepto que a ustedes se les ocurre, digamos, metido en el precio que le están reconociendo al comprador cuando se extraen los productos, digamos, de Córdoba. Esa es la realidad. Digamos, una cosa es, por eso les digo, una cosa es el sujeto de impuesto, es decir, quien figura figurativamente en la declaración jurada, pero después en la economía de la diaria, ¿no? Hay que ver a quién le impacta.
Un poco a eso me estoy refiriendo, digamos, con este tema. Claramente quienes exportan no pagan ingresos brutos, pero Ujú. sí debiera pagarme la compra, ¿A ¿no? quién se le suma, a quién se le suman se nos suman la mochila? Exacto, Imposible, exactamente. definitivamente con todo lo que venimos con todos los problemas que ahora venimos sumando. Se entendió, dice Julio Dofo, Nicolás Gerbaudo. ¿En qué momento nace el hecho imponible de la mera compra? Es decir, ¿cuándo corresponde tributar en la jurisdicción productora? ¿Al momento de la Bien. compra del grano o al momento de la venta posterior en la provincia? ¿En qué caso de la industrialización? Y bueno, ahí es otra de las discusiones, digamos, debiera tributar con la compra y no con la generación del ingreso. Normalmente en la práctica se hace así, salvo que vos llevas, digamos, llevas un stock, digamos, de lo que compras y vendes. Normalmente, digamos, digamos, renta toma el valor de las compras y sobre eso le aplica la mera compra y nada, ahí se determina el impuesto, digamos, esa es la realidad. Pero en principio estamos hablando de ingreso bruto, debiera tributarse con la generación del ingreso, no con la compra. Entonces, otro de los problemas que tenemos con este híbrido de la mera compra metido dentro del impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Se entiende? Sí. Yamila nos dice, si van a empezar a comprar directo al productor por una cuestión financiera, Santa Fe, por ejemplo, no va a cobrarle al productor retención por vender en Santa Fe, porque en la práctica el flete lo abona el productor. Bueno, hay que ver ahí, digamos, si ese comprador que esté en Santa Fe, que le compra directamente al productor, va a asumir el riesgo de no pagar mera compra en Córdoba, Ujú. no trasladará el costo, digamos, es una decisión de negocio, digamos, ¿no? Somos Así que bueno, conscientes también cómo todo esto afecta a la competitividad, ¿no? De los distintos ujú, operadores en exactamente. comercial. Fíjate, Vanessa, cómo los distintos actores, productores, intermediarios, incluso quienes compran de otras provincias, realmente les genera un problema este régimen, Ujú. ¿sí? Entonces, bueno, nada, espero haber sido claro, espero haber sido claro, y bueno, nada, un poco llamarlos a la reflexión a todos, tanto a los empresarios como a productores, bueno, a la parte institucional y del lado del fisco también, para que, bueno, que cada uno saque sus conclusiones respecto de este régimen. ¿Mm? Bueno, contar que estamos totalmente abiertos. También creo que vos, Diego, dijiste que había alguien presente de parte del fisco de la provincia. Si se quieren expresar, nos quieren dar alguna explicación, algo que estemos obviando, tienen la palabra. Y bueno, no nos queda más que agradecerles a todos. Somos 126 personas, que hace una hora y media estamos conectados con un tema que hay que seguirlo minuciosamente. Agradecer a las instituciones que nos acompañaron y en especial, obviamente, al doctor Diego Rubio por su tiempo, también a Coninagro Nacional, que fue quien nos contactó con el estudio por ya tener vínculos anteriores. Quedamos más que agradecidos, expectantes cómo podrá continuar este tema. Creo, Diego, que había como última pregunta si iban a poder disponer del material. Ah, mira, sí, está. Sí, 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 no hay Eh, problema. Yo después te lo mando en un PDF y después lo distribuyen sin ningún problema. ¿Mm? bueno, sin más que agregar, aparentemente, vamos a dar por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Que anden muy bien. Gracias. No sé si querés, Diego, poner tus datos de contacto en el chat o algo. Después también lo pasamos junto con la presentación, Sí, ¿no? podemos reenviar la presentación ahí y ya le va a figurar nuestro correo. Y la Dale, van a recibir fantástico. con... Y el de Diego para que todos tengan su contacto si lo necesitan. Gracias a todos los presentes que están saludando. ¿Cuántos? Bueno, Mucha gente.